Bienvenidos sean todos mis hermanos a este nuestro mensaje para el domingo 27 de junio del año 2021. Es ya el último domingo del mes de junio, el mes que divide el año por la mitad. Y el 2021 va apresuradamente, mis hermanos. Esperamos que en este día este sea un mensaje de bendición. Y le damos la bienvenida porque nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey. Y yo soy María Santa, la pastora laica. En este domingo elevamos nuestro pensamiento y nuestras oraciones para que la paz del Señor llene los hogares y toque a cada uno de ustedes donde se encuentren en esta hora. Que reciban la paz de nuestro Señor en este día. Hoy comenzamos haciendo una lectura del Nuevo Testamento. El leccionario hoy nos sugiere una lectura del libro del apóstol Marcos que ya hemos escuchado antes. Es una historia en donde Jesús realiza dos milagros grandes en un corto tiempo, en un mismo día. Así es que les invito a que en el santuario de su hogar me acompañen escuchando la lectura del capítulo 5 del libro de Marcos, los versos del 21 al 43. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y mientras voy leyendo esta lectura que es conocida para todos ustedes, les pido que vayan imaginando la escena de lo que va describiendo esta lectura. Y la palabra de Dios dice así: una niña muerta y una mujer enferma. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud mientras caminaban juntos. La multitud lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba entre sí: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de aquella aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas que quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba Jesús hablando cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo.
para decirle: Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: Jairo, no tengas miedo, solo cree. No dejó que nadie lo acompañara a casa de Jairo, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él los que estaban allí. Pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a caminar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Esto es palabra de Dios. Es un relato, mis hermanos, que hemos escuchado antes. Antes habíamos ya escuchado el relato de la mujer del flujo de sangre y lo habíamos usado para traer un mensaje. Pero acabamos de escuchar una lectura donde dos personas mostraron tener una fe fuerte y confianza plena en el poder de Jesús. Allí estaba Jairo, y Jairo confiaba en que solo era Jesús quien podía sanar a su hija, que estaba gravemente enferma y ya estaba moribunda. Y les ruega a Jesús que la sane. Públicamente, Jairo, el principal de la sinagoga, hace este pedido, hace una súplica. Dice el texto que se arroja a los pies de Jesús y allí, frente a aquella multitud, le suplica con insistencia que sane y salve a su hija de la muerte. Y todos los que son padres saben que no hay sacrificio grande que un padre no esté dispuesto a hacer por un hijo. Y allí Jairo, frente a la gente, se despojó de lo que era para con humildad arrojarse a los pies de Jesús. La historia también nos habla de una mujer que calladamente, pero con una fe bien fuerte, se conforma con solo tocar el borde del manto de Jesús. Va con la confianza de que eso bastaría para quedar sana de su aflicción. Y escuchamos en la lectura cómo ambos recibieron el milagro que buscaban. Jairo y esta mujer eran personas totalmente opuestas y diferentes. Jairo era el jefe de la sinagoga. Era un hombre respetado, de posición y adinerado. La mujer era pobre. Había gastado lo poco que tenía buscando una cura en médicos que no le dieron resultado. No era una mujer de posición. Al contrario, era una mujer rechazada por su condición. Jairo y esta mujer tenían dos cosas en común: la desesperación y la fe. Jairo lo tenía todo, pero todo lo que tenía no sirvió de nada para salvar a su hija. La mujer invirtió todo lo que tenía y aún así no pudo resolver su problema de salud. Y es que
cuando todos los recursos que tiene un ser humano fallan, solo quedan los recursos divinos. Cuando lo has intentado todo, cuando has invertido lo que tienes en tratar de solucionar una situación, cuando has puesto esfuerzo, cuando has hablado con la persona para tratar de solucionar el conflicto, cuando has dado lo mejor de ti para buscar solución a una crisis y aún así no se resuelve, es hora de arrojarse a los pies de Jesús como hizo Jairo, y es hora de tocar el manto del Señor como hizo la mujer. Allí es cuando decimos: Señor, esto ya se salió de mis manos, por eso lo pongo en las tuyas. Y eso hacían Jairo y la mujer enferma. Hay cosas, mis hermanos, que solo las puede solucionar Dios, pero tener la fe para pedirlo con confianza y la paciencia para esperar en Dios no siempre es fácil. Mis hermanos, la mujer en esta historia estuvo 12 años padeciendo y sufriendo, y Jesús la sanaría. Jairo estuvo por 12 años disfrutando de una hija que tenía salud y estaba bien, y ahora estaba al borde de la muerte. Los 12 años de sufrimiento de la mujer habían sido 12 años de felicidad para Jairo. Pero allí estaban los dos, en igualdad de condiciones, porque nadie está exento del sufrimiento y del dolor en la vida. Allí estaban estas dos personas de lugares totalmente opuestos en aquella sociedad. El hombre poderoso y rico, la mujer pobre y rechazada, pero ambos buscando lo mismo. Mis hermanos, es por eso que Jesús murió con los brazos extendidos, abiertos en una cruz, para recibir a todo el que a Él quisiera venir a buscar lo que solo Él puede ofrecer. Y fíjense que Jesús no favoreció a uno sobre el otro. No rechazó a Jairo por ser rico y poderoso, por ser el jefe de la sinagoga donde Jesús no era bien recibido. Jesús no lo rechaza. Jesús tampoco ignora a la mujer por ser pobre y marginada, por la condición que tenía, que no le permitía tocar a nadie en público. Jesús bendice al pobre y al rico porque Él mira el corazón y no la condición de la persona. Y es que Jesús actúa donde hay fe. Esa es la única posesión que debemos tener cuando vamos a sus pies. Ya dijimos que Jairo y la mujer tenían dos cosas en común: su desesperación y su fe. Pero también tenían en común la paciencia y la persistencia. La mujer decía: de aquí no me voy hasta tocar el borde de su manto, y persistió hasta que lo logró. No dejó que la multitud la desanimara, que el calor de aquel desierto la desanimara. No permitió eso. Se corrió el riesgo y persistió. Tuvo la paciencia de esperar que Jesús pasara por allí. Pacientemente caminó entre la multitud hasta encontrar el momento oportuno para tocar su manto, sin prisa, sin apuro. Había esperado por 12 años hasta encontrar el que tenía el poder para sanarla. Y su paciencia y su persistencia dieron fruto. A veces, mis hermanos, tenemos fe, pero nos falta la paciencia para esperar en el plan de Dios
y nos falta persistencia, pues cuando oramos y no recibimos respuesta inmediata, muchas veces nos damos por vencidos. Y hay muchos que hasta abandonan la oración por eso. Pero en esta historia, la paciencia de Jairo fue puesta a prueba. Su hija está agonizando y él está suplicándole a Jesús que vaya a poner sus manos sobre ella rápidamente, ahora mismo, antes de que muera, pues está grave. Esa era la súplica que Jairo hacía, arrodillado a los pies de Jesús. Pero Jesús atiende primero a la mujer que tocó su manto. No solo la sanó, sino que se detuvo hasta comprobar que ella era la que lo había tocado. Esperó a que ella contara cómo lo había hecho y entró en un diálogo con ella allí frente a la multitud. Y Jairo allí, viendo cómo pasaba el tiempo y Jesús no se apuraba en ir a sanar a su hija, que estaba moribunda. ¿Cómo creen que se sintió Jairo? Su paciencia estaba siendo probada. ¿Cuántas veces hemos sido como Jairo? Que vemos cómo le llegan bendiciones a otros y la nuestra no llega. Y a veces hasta les reclamamos a Dios por eso. ¿Por qué a mí no y a ella sí? Pero eso es algo que no deberíamos hacer, mis hermanos. Nunca deberíamos preguntarle eso al Señor. ¿Por qué a Él y a mí no? Nunca. Si te sientes tentado a hacerle esa pregunta al Señor, mejor cámbiala. Cámbiala por una oración. Dile, Señor, dame la paciencia que necesito para esperar tu bendición, porque yo sé que viene en camino. Y dice el texto que todavía estaba Jesús hablando con la mujer allí en aquella multitud, cuando llegaron unos hombres que venían de la casa de Jairo. Y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Ya para qué sigues pidiéndole al maestro que vaya a tu casa si ya murió? No lo molestes más. Imagínense cómo se sintió Jairo al oír eso. La súplica de él había sido que Jesús fuera a imponer sus manos sobre su hija para sanarla y evitarle la muerte. Y por atender a la mujer primero, perdió tiempo y su hija murió. Pero todos sabemos que en el plan de Dios no hay casualidades, que los retrasos de Dios tienen un propósito, que las bendiciones llegan en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Jairo tuvo que tener paciencia y aceptar que otro iba a ser bendecido primero que él. Pero ver cómo esa mujer fue bendecida allí frente a aquella multitud, escuchar a Jesús decirle, hija, tu fe te ha sanado, escuchar la historia de aquella mujer, era precisamente lo que Jairo necesitaba para persistir y para convencerse de que haberse tirado a los pies de Jesús para suplicarle por la vida de su hija era exactamente lo que él había tenido que hacer. Tener que esperar por su bendición le permitió a Jairo ver que Jesús era poderoso, que sí bendecía aún a los pobres, aún a los rechazados de la sociedad. Y eso llenó a Jairo de esperanza. Él sabía que Jesús lo bendeciría a él también. Lo bendeciría a él también. Porque a veces, cuando vemos la bondad de Dios hacia otros,
cuando vemos la bendición de Dios en la vida de otros. Eso debemos usarlo para fortalecer nuestra fe y nos debe ayudar a persistir en la oración, convencidos que nuestra bendición también llegará, porque Dios bendice a todos por igual. Y dice el texto que Jesús no le dio ninguna importancia a la noticia de la muerte de la niña. Y Jairo no dijo ni una palabra, pero Jesús se voltea hacia Jairo y le dice: no tengas miedo, solo cree. No temas, Jairo, solamente cree, porque el miedo y el temor son dos obstáculos grandes para nuestra fe. El miedo te hace dudar, el temor te hace desconfiar. No tengas miedo, solo cree. No permitas que el miedo se trague tu fe. Alimenta tu fe para que tu miedo se muera de hambre. Es algo que ya les he dicho antes y son palabras del pastor Maslucado. Alimenta tu fe para que tu miedo se muera de hambre. La fe de Jairo fue alimentada al ver cómo Jesús bendijo a aquella pobre mujer primero que a él. Eso le alimentó la fe, no lo desanimó, porque pudo ver el poder de Jesús activamente en la vida de aquella mujer. No temas, solamente cree. No tengas miedo a lo que vas a encontrar cuando llegues a tu casa, Jairo. Solo cree. No tengas miedo al pensar en lo que has perdido. Solo cree. No tengas miedo al pensar en que no tendrás un empleo. Solo cree. No tengas miedo a que ese conflicto en tu hogar no se resuelva. Solo cree. No tengas miedo a no poder vencer ese vicio que te agobia. Solo cree. No tengas miedo. Solo cree. Y mira a tu alrededor cómo Dios va derramando bendición en la vida de los que creen para que tu fe se fortalezca. Y Jesús no dejó que nadie lo acompañara a la casa de Jairo, excepto Pedro, Jacobo y Juan. Atrás se quedó la multitud que lo seguía, porque lo que Jesús iba a hacer no era un espectáculo, ni era una exhibición, era una sanación. Iba a restaurar una familia, iba a devolver vida, iba a cambiar vidas. No era necesario que lo viera la multitud, porque la bendición era la respuesta a la fe, la paciencia y la persistencia de Jairo. Y aquello era entre Jairo y Jesús, porque nuestro peor momento, allí cuando nos hemos arrojado a los pies del Señor, aquello debe ser siempre entre Dios y tú. Y al llegar a la casa, Jesús la encontró llena de personas. Personas que lloraban y daban alaridos y gritos. Y cuando Jesús les preguntó, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, solo está dormida. Entonces los que estaban allí, dice el verso 40, empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos de la casa. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y le tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña, levántate. Y la niña se levantó enseguida. Jesús los sacó a todos porque lo que iba a pasar allí no era para los incrédulos. Lo que iba a pasar allí era la recompensa por la fe, la paciencia y la persistencia de un hombre, de un padre desesperado que se arriesgó a perderlo todo por la posición que tenía para pedirle
sanación a aquel hombre que era rechazado en la sinagoga. Lo que iba a pasar allí iba a ser un milagro de sanación. Pero aquel día la salvación había llegado a la casa de Jairo. Y eso no era para los incrédulos. Y es que a veces, mis hermanos, para que puedas recibir tu bendición, el Señor sacará gente de tu vida. A veces no podemos recibir nuestra bendición porque hemos dejado que a nuestra casa lleguen los incrédulos. Nos hemos rodeado de incrédulos que cuestionan nuestra fe y siembran la duda en nosotros. A veces el Señor tiene primero que sacar cosas que han llenado nuestro corazón de duda antes de depositar su bendición en ti. Por eso hizo que Jairo tuviera que ver la sanación de la mujer, para que en Jairo no quedara ni un ápice de duda, porque es muy difícil para un incrédulo recibir bendición. El Señor, antes de actuar, vació la casa de Jairo, sacó a los burlones y a los incrédulos. Deja que saque Él de tu vida todo lo que no lo deja obrar en ti. Deja que vacíe tu casa, tu mente, tu corazón de todo lo que no es de Él. Porque su bendición es un nuevo comienzo para ti. Cada bendición debe ser recibida en un hogar libre de incredulidad, en una mente libre de temor y en un corazón libre de miedo. Y la paciencia, la persistencia y la fe de Jairo dieron resultado. Y allí en la intimidad de su casa, con su esposa, y frente a 3 discípulos, su milagro se le dio. Recibió más de lo que pidió. Él había pedido que Jesús sanara a su hija de la enfermedad, pero Jesús la resucitó de la muerte. No tengas miedo, Jairo, solo cree. Mis hermanos, esta historia hoy nos reafirma que el Señor tiene propósitos diferentes para cada persona, que cuando tu bendición se tarda no es porque el Señor no te la va a dar, es porque te está preparando para recibirla. Que el Señor bendice por igual al rico y al pobre, al poderoso y al rechazado, al que sigue a Jesús y al que lo busca desesperadamente, porque el único requisito es creer. Si tu fe va acompañada de paciencia y de persistencia, eso será recompensado. Tal vez tú hoy no ves contestada tu oración. Tal vez estás orando por la salud de ese hijo o por la solución a ese problema. Pero lo que Jesús se propone enseñarnos es que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente nueva y diferente de lo que es la enfermedad, de lo que es la muerte, de lo que son los problemas. Una visión que el mundo no comprenderá, que el mundo no compartirá, porque ni los problemas, ni la enfermedad, ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Yo no sé qué bendición esperas hoy. ¿Cuál es el milagro que estás buscando? No lo sé. Pero si crees, yo te aseguro que ya viene en camino. Ten paciencia y persiste. No tengas miedo. Solo cree. Cree con fe, con paciencia para esperar en el tiempo de Dios, porque tu bendición está siendo preparada. Y con persistencia, sin dejar de orar, sin dejar de confiar, sin dejar de creer. Que Dios añada bendición a este mensaje hoy. Que haya llegado a la persona que necesitaba escucharlo. Que recordemos que el Señor no descansa
y sigue trabajando en tu bendición. Que seamos agradecidos sabiendo que la bendición que has pedido viene en camino. Agradécela aún sin haberla recibido. Que el Señor te bendiga en este día. Que sea su paz en tu corazón. Que salgan de tu entorno las cosas que detienen tu bendición. Que tengas la valentía de alejarte de las cosas que no dejan llegar tu bendición. Y hoy nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, que murió con sus brazos abiertos en la cruz para recibirte a ti tal cual eres. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Que la paz del Señor reine en sus hogares y que su fe sea fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.